Hola, buenos días. Aquí estamos en la primera comunidad Bodum. Como referente de la comunidad tenemos al bucono Daniel Dafollí y queríamos que nos explique sobre el tema ancestros. Sería bueno informar a la gente sobre lo que nos referimos cuando hablamos de ancestros, sobre nuestra cultura daumedana. Y bueno, queríamos que el bucono nos hablara sobre ancestros y nos dé una explicación de lo que es y para qué se dedica nuestra comunidad Bodum en Uruguay. Bien, Afongandia, Ekabo, bienvenidos a todos a la comunidad, al Bodumjue, Bucono Abumaleo, Pangla. Hablar de ancestros para todos los hermanos Bodum, tanto de América, que somos pocos, como en África, es reafirmar la creencia en los ancestros, ¿sí? Para nosotros el creer y venerar a los ancestros es creer en la comunidad, creer en la continuidad de la comunidad, ¿sí? Para nosotros los Bodum son en sí la esencia del ancestro. Hubieron primeros Bodum que fueron los Bodum de la creación, desde allí llega la creación del hombre y el hombre le pone nombre a esos Bodum, a esos ancestros, y eso es el principio de la continuidad de nuestra cultura Fonbue. ¿Sí? Espero que se entienda lo que quiere decir ancestros para nosotros. Son ancestros consanguíneos, pero también son ancestros de herencia espiritual. ¿Sí? No importa que yo haya nacido, por ejemplo, blanco en América y tener un ancestro Fonbue, ¿sí? O daumedano, eso no tiene nada que ver. Hoy en día se dice que el principio de la humanidad fue en África, o sea, ya está prácticamente probado de que fue así. De la unión de los continentes es que se separa América de África, entonces es lo más posible que un blanco hoy pueda tener un ancestro negro. Sea la cultura que sea, hoy estamos hablando de ancestralidad Fonbue, ancestralidad daumedana, pero también hablamos ancestralidad yoruba, ancestralidad de Inquise o de otras etnias de África Occidental. Estamos hablando, digamos, de diferentes ramas. Diferentes ramas que vinieron con los esclavos a América, pero que a su vez ya existían. O sea, a mi entender, ya esa ancestralidad existía desde el momento de la separación de los continentes, ¿sí? O sea, no estamos hablando de algo impuesto por la esclavitud, ni por la época colonial, que es a partir de ahí que se empiezan a fundar los primeros cabildos en Cuba, los primeros ciles en Brasil, en Bahía, que fueron centros de puntos estratégicos de esclavos, ¿sí? O sea, para mí ya existía. Digamos que la cultura daumedana, como de las demás etnias, Brasil fue un puerto de llegada de muchos esclavos, donde también trajeron sus linajes, su sabiduría, su ancestralidad. Desde Brasil, los rituales de las culturas, por ejemplo, daumedana, que fue prácticamente la mayoría, junto con los pueblos de Quetu, que también Quetu pertenece al reino de Daumei, ¿sí? A pesar de que hoy digan que son yorubas, no es así. La ancestralidad de los hermanos de Quetu pertenece al pueblo daumedano. Solo que fue el primer pueblo que se vendió al yorubá y se mezcló con el yorubá, se mestizó. Por eso es que vino a América y proyectó y dijo ser Nagó, Anagó, y nombró a sus hermanos peyorativamente de Yeye. Yeye es la gran cultura que hay, o la gran etnia que vino de Brasil a Uruguay, de Uruguay a Argentina, y ahí se diseminó por los demás países de América. En Cuba, aclaremos, en Cuba llegaron los negros Arará, ¿sí? Que son naturales del pueblo Ayadá. ¿Sí? Los Ayadá hasta hoy cultivan Bodum en Benín.
¿sí? Está muy cerquita de Abomey, o sea, la capital del reino de Dahomey, digamos, pero se fue deformando muchísimo con los lucumíes yoruba, mestizaje, transculturización, deformación, desvirtuación de la rama, ¿sí? Pero todas las ramas en América, hasta el Ifá de la diáspora cubana, tiene reminiscencias fon. ¿Por qué decimos esto? Porque tanto en rituales, invocaciones, moshugba, siempre hay palabras fon-bue que no tienen traducción literal al yoruba. Si analizamos eso, vemos claramente que la mayoría en América, a lo contrario de lo que se piensa, de lo que se pensó siempre, que el yoruba fue la etnia mayoritaria, ¿sí? Hoy podemos ver que en el dialecto, en muchas palabras o invocaciones o rezos que ellos usan palabras fon-bue. O sea que estamos hablando, Bukono, de que la ancestralidad daomedana es más antigua que la del yoruba. Hay una gran discusión al respecto. Se sabe que el reino del Dahomey, ¿sí? Dahomey proviene de Dahomey. Dahomey quiere decir en el vientre de la serpiente, en el vientre de Dan. El reino del Dahomey está compuesto hoy por lo que es los territorios de Ghana, Togo y Benin. Limitan con la actual Nigeria. Antiguamente no era así. El gran reino de Dahomey se diseminó. Luego se forma el imperio de Oyos. Es posterior al nacimiento del reino de Dahomey. O sea que estamos hablando claramente que la cultura Bodum Fa es anterior, es la más antigua. Indefectiblemente, por más que los antropólogos, por más que muchos historiadores americanos hablen lo contrario, los hechos marcan otra cosa. Inclusive, el mismo Fa nuestro es anterior al Ifá yoruba, sin duda ninguna.